Señores, continuamos. Aquí habíamos presentado que para el análisis de estabilidad de un puente teníamos que hacer un análisis de la estabilidad de la corriente y una evaluación geomórfica, que consistía en colectar unos datos de oficina y visitar el lugar para tener la información suficiente. Y luego teníamos que definir y clasificar la corriente, evaluar la estabilidad del cauce, evaluar la respuesta de la corriente. Justamente en el capítulo que vamos a iniciar el día de hoy, que se llama Morfología Fluvial, es donde vamos a aprender a realizar estas acciones que están dentro de los objetivos del estudio morfológico. Definir y clasificar una corriente, evaluar la estabilidad del cauce y evaluar la respuesta de la corriente. Entonces, lo primero que nos tendríamos que preguntar es qué es lo que tendríamos que considerar nosotros como una estabilidad de un río, estabilidad de un cauce. ¿Qué entienden ustedes como estabilidad del cauce? ¿Qué entienden ustedes como estabilidad del cauce? Que no haya desbordamiento. Que no haya desbordes. Ya hemos dicho que los desbordes son naturales en los ríos, porque los ríos tienen generalmente un cauce principal y una llanura de inundación. Y es lógico y natural que ocupen la llanura de inundación. Algunos ríos lo ocupan todos los años en el periodo húmedo y en cambio otros ríos pueden pasarse muchos años sin que la llanura de inundación sea ocupada, pero igual esta llanura de inundación forma parte del río. ¿Qué otro concepto entonces podríamos entender como concepto para estabilidad del río? Justamente esto es lo que vamos a revisar en este capítulo. Primero vamos a hablar de aspectos generales, luego vamos a hablar de ciclos fluviales y procesos, y luego vamos a establecer una diferencia entre variabilidad y cambio. Diríamos que lo contrario de variabilidad es la estabilidad, que es lo que nosotros estamos tratando de definir. Y luego para poder hacer las consideraciones de clasificación y respuesta tenemos que hablar de la forma de la corriente y la geometría de los canales aluviales, y esto ya nos va a permitir tener una respuesta cualitativa. Para poder tener una respuesta cuantitativa desde el punto de vista morfológico, tendríamos que trabajar con modelamientos morfológicos. Sin embargo, nosotros vamos a presentar solamente una introducción. Y luego vamos a ver algunos problemas de carreteras relacionados con cambios de gradación. ¿Qué entienden ustedes como cambios de gradación? Cambios en la granulometría. Ajá. Cambios en... que ajá, no. Ese perrito me está... Pero no es mío, es de mi vecino y espero que ustedes no escuchen la bulla que está haciendo. Bueno, gradación en este caso no se refiere a granulometría. ¿A qué se refiere? ¿A la socavación permanente, ingeniera?
No, degradación, que es el fenómeno, sería una de las formas. O sea, socavación permanente es la degradación. Degradación. Muy bien, entonces tendríamos que, los cambios de gradación pueden ser degradación, pero también podrían ser agradación. La degradación es una disminución continua del nivel del lecho y agradación es un incremento continuo del nivel del lecho. Y eso es a lo que se refiere estos cambios de gradación. Y luego algunos casos de estabilidad en caso de cruces de carreteras. Y bueno, todo este capítulo también está basado en nuestro libro de texto. Por eso es que hablan aquí de problemas de carreteras. Y presentan también problemas resueltos. Empezamos con lo que entendemos como ciclos y procesos fluviales. Debemos recordar que en la Tierra hay todo un conjunto de procesos naturales que están interconectados entre sí. Con el agua está el ciclo hidrológico. Entonces tendríamos que el ciclo hidrológico también se forma parte del ciclo del escurrimiento superficial, o el escurrimiento superficial forma parte del ciclo hidrológico, en el que tenemos que se mueven no solamente el agua, sino también los sedimentos. Y es un movimiento continuo. Nosotros ya habíamos aprendido en hidrología que el agua precipita, llega al terreno, ahí puede infiltrarse o puede escurrir en forma superficial, pero también podría evaporarse, almacenarse en depresiones y de esta manera, digamos, atraviesa todo la corteza del suelo, digamos, la superficie del suelo y también en forma subsuperficial o subterránea y va llegando a masas de agua más grandes, como podrían ser lagos, otros ríos más grandes o incluso llegar a los océanos. Y que en los océanos a su vez también tenemos procesos de precipitación y evaporación que son muy importantes. De tal manera que en hidrología trabajamos por lo general con un sistema regional, en el que no se incluye el océano, sino que corresponde a un punto particular de interés, que podría ser una parte de la cuenca o podría ser toda la cuenca hasta la desembocadura en el océano. Sin embargo, aquí no solamente hay agua, sino que también hay sedimentos. Y ese es un movimiento continuo entonces de agua y sedimentos. De tal manera que encontramos que los procesos fluviales van a formar parte de este ciclo hidrológico y por tanto consideran también lo que es el escurrimiento superficial, el escurrimiento subsuperficial, el flujo subterráneo, todos los procesos de evaporación y evapotranspiración, y además lo que corresponde al transporte de sedimentos. De tal manera que nosotros encontramos que en una cuenca, en la parte superior de la cuenca, por lo general las pendientes son mayores. Y en algunos casos también las precipitaciones son mayores, no siempre, pero por lo menos las pendientes sí son mayores. Y esto da lugar a que los ríos tengan fuertes velocidades. Fuertes velocidades, lo que hace que el río tenga una capacidad erosiva muy grande. Es por esa razón que en esta zona de montaña se considera que existe una producción de sedimentos, que da una condición de río joven. Sin embargo, después cambian las pendientes, van disminuyendo paulatinamente hasta que en la parte de la desembocadura las pendientes son muy bajas. Al ser las pendientes bajas, los sedimentos que han sido transportados se depositan. Y por eso es que en la zona 3, que es la zona de llanura, aparece una zona de deposición. Ahí la velocidad de la corriente es muy pequeña y su capacidad ya no es erosiva, sino todo lo contrario, deposita sedimentos. Por eso es que esta porción se conoce como el río viejo.
Mientras que la zona 2, que es la zona intermedia, es una zona de transferencia en la que no se produce ni erosión ni sedimentación, sino que los sedimentos que han sido erosionados en la zona 1 son transportados hasta llegar a la zona 3. Por eso es que esta zona 2, que por lo general está al pie de la montaña y por tanto es pie de monte, se conoce como una zona de transferencia o de río maduro. Estas consideraciones entonces nos indican que un río puede ser al mismo tiempo joven, maduro o viejo, dependiendo de la zona en que se encuentre. Si consideramos el río Rímac, tenemos que el río Rímac nace en la vertiente occidental de los Andes, de tal manera que en la zona alta corresponde a esta zona de montaña. Y ahí tenemos diferenciados los dos grandes afluentes, que son el río Santa Eulalia y el río San Mateo. Posteriormente, digamos, llega a la zona de Piedemonte, que sería la que corresponde a la zona de Chosica, Chaclacayo, etc. Y cuando llega aquí a la ciudad de Lima, ya está en la zona de llanura de posición y se produce la desembocadura en el Océano Pacífico. Entonces, el mismo río es joven en la parte alta, maduro en la parte media y viejo en la parte de la desembocadura. Estos conceptos de ríos jóvenes, maduros o viejos están ligados principalmente a lo que es la pendiente y el transporte sólido, o sea, el transporte de sedimentos. El río joven tiene una gran pendiente y un gran transporte de sedimentos, principalmente con el proceso de erosión. El río viejo tiene poca pendiente, no existe erosión, sino más bien sedimentación. Y la zona 2 es una zona de transferencia. Ahora hablamos aquí de un proceso que es la incisión de canales. Esta incisión se refiere a la profundización de la sección transversal, de tal manera que nos encontramos que esta sección transversal puede ser más profunda o menos profunda, dependiendo de cuánto se ha incidido o cuánto ha incidido el agua en el cauce, en el lecho. Recordemos que el agua tiene un poder erosivo. Entonces, cuando hablamos de este proceso de erosión, lo que estamos considerando es que por lo general en esta zona de montaña tenemos ríos que son profundos, mientras que en la zona de deposición tenemos ríos anchos y poco profundos. Entonces el término incisión se refiere a la profundización de la sección transversal. Y todo esto a su vez está ligado a los procesos de erosión a lo largo de la cuenca. Tenemos también que se pueden formar llanuras de inundación, que ya hemos dicho son característica fundamental de los ríos. O sea, los ríos tienen una llanura de inundación. Esa llanura de inundación puede tener agua todos los años o podría tener agua algunos años que son extremadamente húmedos. Esto va a ser una característica del río en particular. Pero también hablamos de la formación de deltas. Esta formación de deltas se refiere aquí a la zona de la desembocadura. La desembocadura que estamos mostrando podría ser la desembocadura al océano o podría ser la desembocadura a un río más grande. El hecho de que esta masa de agua relativamente pequeña se encuentre con una masa de agua más grande origina una disminución de velocidad. Y esa disminución de velocidad puede originar un delta que puede estar conformado por todo un polígono o podría ser diferentes canales. Y esto también va a ser una característica que está ligada no solamente con la hidrología del río, sino también con las características del terreno en el que se tiene este delta, así como de la topografía relacionada con el cambio de pendientes.
Ahora, todos estos aspectos van a tener un umbral geomórfico que está relacionado con características topográficas, geológicas, y que van a definir la respuesta de una corriente, tanto para la cuenca como para todo el río en particular. Aquí nos están dando un ejemplo de un umbral geomórfico que está ligado con el avance de la corriente. Si tenemos, por ejemplo, que este es el fondo de un río, es decir, aquí tenemos el cauce. En el río se transporta agua, esta sería la superficie de agua, pero también hay un arrastre de sedimentos de fondo. Entonces, esto es lo que se conoce como el delta de los sedimentos. Entonces, noten ustedes que esto de aquí está conformado por partículas que por lo general son granulares, pero que se van a mover conjuntamente con el agua. De tal manera que este es un frente de avance. Ahora, ¿cómo es que se produce este movimiento? Son granitos de arena que son arrastrados por el agua y que, digamos, son llevados y caen hacia adelante. Son arrastrados y van cayendo hacia adelante. Al caer, este talud del frente de avance va cambiando. A medida que van cayendo más partículas, el talud va aumentando. Entonces, lo que nos muestra esta gráfica de aquí es el talud del frente de avance, de la barra de sedimentos. Es decir, este talud versus el tiempo. Entonces tenemos que a medida que los granitos van avanzando, van siendo trasladados por el agua y van cayendo aquí en la nariz del frente de avance, este talud va aumentando. Pero no puede aumentar indefinidamente, sino que tiene un máximo. ¿Cuál es el máximo del talud que puede alcanzar una masa de sedimentos? Ángulo de reposo. El ángulo de reposo. Ajá. Entonces llega a su máximo, que es el ángulo de reposo, y ahí ya se rompe. Entonces todo esto se deshace. Y nuevamente llega a una pendiente pequeña. Y vuelve a aumentar hasta llegar a su máximo, luego se deshace, llega a una pendiente pequeña y este proceso continúa a lo largo del tiempo. El ángulo de reposo en este caso entonces sería este umbral. El umbral que nos va a definir la pendiente máxima que puede tener el frente de avance de la barra. Aparte de este umbral geomórfico, pueden haber muchos más. Hemos hablado, por ejemplo, de la velocidad crítica, que es la velocidad máxima en la cual se puede producir, digamos, se puede tener la condición de reposo. O sea, sería la que inicia el movimiento o inicia la erosión. También hemos hablado del esfuerzo de corte máximo. Y estos también son umbrales, que van a estar relacionados con las características geológicas y morfológicas que se puede tener tanto en la cuenca como en el río. Desde el punto de vista hidrológico, ya ustedes han estudiado esta clasificación, según el cual los ríos pueden ser efímeros o perennes. Perennes son los que tienen agua todo el tiempo y se conocen también como húmedos o canales fluviales. Mientras que las corrientes efímeras son aquellas que tienen agua solamente en el periodo húmedo, principalmente cuando llueve. Y después se pueden secar o pueden tener muy poquita agua. En el caso que se sequen serían secos y si quedan con tan poquita agua que más parece lodo, entonces se conocen como lodosos. Tenemos en este caso entonces tenemos que esta es una primera clasificación desde el punto de vista hidrológico. Pero también pueden haber otros tipos de clasificaciones. Por ejemplo, podemos tener un río de pendiente fuerte o un río de pendiente suave.
En un río de pendiente fuerte las velocidades son muy grandes, mientras que en la pendiente suave son pequeñas. Y tenemos entonces que si es que el río aquí de pendiente fuerte tiene sedimentos, esto lo va a depositar aquí en el cambio de pendiente. Al depositar los sedimentos ocupa parte de la sección transversal, lo cual va a originar inundaciones. Y dependiendo de la capacidad de transporte de la corriente, también puede haber flujo de escombros, es decir, transportan materiales granulares que podrían ser muy pequeños o muy grandes, dependiendo de la granulometría del material que conforme el lecho. Y la deposición también puede ser de diferentes maneras, en la cual se puede depositar como una masa unida, digamos, uniforme, o podría depositarse aquí como canales separados, lo cual nos dan el delta clásico. Y aquí hablamos de un fenómeno que es la abulsión. Lamentablemente mi batería ya se está terminando y no tengo repuesto, así que voy a tener que cerrar la clase aquí para que se pueda grabar. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniera, dijo que estos depósitos dependían de las características del material. Eh, este, ¿Podría detallar más esa parte? Claro, porque si fuera un material fino, entonces este material fino puede ser arrastrado con velocidades pequeñas y podría ser arrastrado por el fondo o podría entrar en suspensión. Ahora, si el flujo tuviera una mayor capacidad erosiva, podría ser que no solamente transporte un flujo normal, digamos, sino que es un flujo hiperconcentrado. Y ese flujo hiperconcentrado podría incluir que ya el agua está mezclada con los sedimentos. Si los sedimentos son finos, esto va a ser como lodos. En cambio, si los sedimentos son más gruesos, el agua puede arrastrar grandes bloques. Y esto está ligado tanto con las características granulométricas y geológicas del cauce, sino también con la hidrología de la corriente, particularmente con su velocidad de movimiento. Sí, ingeniera, gracias. Bueno, entonces, por causa de fuerza mayor, damos por terminada la clase. Muchas gracias. Gracias, ingeniera.